Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pamela Márquez, miembro del equipo de coordinación del foro. Este es el primer día de la segunda edición del Foro de la Red de Investigadores en Diseños que se va a realizar hoy, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de marzo de 2023. El objetivo es crear y consolidar una comunidad amplia, diversa e inclusiva de investigadores de diseño de alcance internacional. En total son 15 comisiones con 200 ponencias de docentes académicos profesionales que presentan y comparten sus investigaciones y producciones, sus reflexiones y propuestas sobre el extenso campo del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria. La red de investigadores en diseño cuenta con más de 1000 miembros adheridos, instituciones y personas, y es coordinado por el Instituto de Investigación de Diseño de la Universidad de Palermo. El foro es una actividad abierta al público, por eso primero se va a presentar cada expositor y al final se abre un espacio de preguntas y reflexiones que invitamos a que las hagan por el chat para poder leerlas al final de la comisión. Las comisiones del foro se graban y estarán en breve disponibles también en YouTube. Vamos a comenzar con la primera comisión del día de hoy, con la presentación de Pablo Engelmann. Bienvenido, Pablo. Hola a todos, bueno, muchas gracias por permitirme exponer en estas jornadas. Muchas gracias a la Universidad de Palermo por la posibilidad. Este trabajo que voy a presentar hoy está en sintonía con la tesis de doctorado que estoy realizando dentro del marco de investigación de la facultad. Así que bueno, voy a exponer brevemente unas diapositivas para empezar a charlar con ustedes acerca del diálogo entre el soporte natural o la topografía y la estructura urbana. Un segundito, que comparto. Estaba todo preparado, pero como siempre en estos momentos. Compartir el escritorio. Bueno, no sé si se logra ver bien. Perfecto. Quedó al revés, así que cosas que suceden. Vamos a iniciar brevemente esta disertación, que está en el marco, como ya dije, de la investigación que estoy realizando dentro del taller. Agradecer a Marina Matarrese, que fue mi docente de laboratorio 1, que fue guiando todo el proceso. Básicamente, la investigación aborda la problemática de la relación entre el soporte natural y las estructuras que se van construyendo culturalmente arriba de él. Inicio con una cita de Félix Guattari que dice: el planeta Tierra vive un periodo de intensas transformaciones tecnocientíficas, como contrapartida de las cuales se han generado fenómenos de desequilibrio ecológico que amenazan a corto plazo si no se pone remedio a la implantación de la vida sobre la superficie. Y esto tiene que ver con las construcciones de las capas que vienen arriba de lo que nosotros conocemos como soporte natural o topografía, que son el soporte natural, que es el que tenemos como base para vivir del planeta Tierra, y a partir de eso una construcción cultural que tiene que ver con el tejido urbano, con la construcción de la ciudad, y a partir de ese elemento, la consecuencia atmosférica que esta construcción cultural produce sobre el ambiente. Como sabemos, para tomar un ejemplo, Latinoamérica tiene una conformación estructural de dos grandes unidades de paisaje, una planicie maciza del Atlántico y después todo un cordón montañoso del Pacífico. Es un conglomerado de ciudades, de megaciudades, de metrópolis que tiene más de 400 millones de habitantes. Para el 2050 se espera un crecimiento exponencial de esto, entonces la pregunta o la búsqueda de la hipótesis de la investigación es cómo encontrar matrices que mejoren la propuesta de la construcción urbana sobre las ciudades existentes. Esta es un poco la ciudad que uno se imaginaba al principio, ¿no? Cuando como planificador urbano, como arquitecto, que es la disciplina en la que me desempeño, empieza a construir la ciudad. Esta imagen de Metrópolis de Fritz Lang es como el ideario de la construcción de la ciudad futuro, que es un ideario bastante impuesto que se impone sobre el territorio y no toma conciencia del soporte donde está, ¿no? Futurista en ese sentido. Y este es el soporte de la ciudad que terminamos construyendo a partir de esos idearios, y entonces de ahí la reflexión de la hipótesis de cómo encontrar dentro de la naturaleza elementos que construyan el tejido de una manera más acorde y se vuelva un diálogo y no una imposición, ¿no? Como vimos en la imagen anterior. Aquí están las dos unidades de paisaje que me refería respecto a Latinoamérica y las diferentes situaciones que se dan en ellas.
Digo, encontrar en las matrices naturales del planeta los elementos que nos permitan construir hoy a futuro un diálogo con lo que existe, con lo que vamos a hacer, y no una imposición de esa mirada, ¿no? Entender la aridez del territorio, entender la composición étnica del territorio, entender los conflictos sociales, ambientales y militares que sean en el territorio. Estoy tomando el caso de Latinoamérica porque es el caso, digamos, que aglutina y que da inicio al marco de mi trabajo de investigación, pero esto se podría encontrar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por supuesto, la modificación de la calidad de aire, que hace la consecuencia en cómo vivimos, y la construcción de las ciudades, ¿no? Que son solo el 10% de la superficie de América, ¿no? Entender que finalmente vivimos concentrados en casi el 90% de la población hoy en día vive concentrado solo en el 10% de la superficie. Esto también tiene que ver con la construcción de una matriz cultural que inicia Pizarro, digamos, cuando funda Lima. Esa cuestión de, esta imagen me parecía muy pertinente porque lo que hace es poner una piedra, una placa por sobre el territorio, y ahí hay un gesto o una construcción de la situación del territorio. A partir de eso, tenemos estas consecuencias de cómo el territorio lo fuimos construyendo a partir de superposiciones que hoy quedan obsoletas, y hay que encontrar una matriz de diálogo para poder encontrar nuevos elementos lógicos de construir el ambiente y la ciudad en la que vamos a vivir. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, perfecto con el tiempo. Vamos a continuar con el siguiente expositor. Si hay preguntas para Pablo, recuerden que las pueden dejar en el chat, que es Ricardo Yamanagua, que está desde Perú. Bienvenido, Ricardo. No se conectó aún, Pamela. Pasamos. Vamos a pasar entonces a Edgar, que también está desde Perú. Edgar Campos Sosa. Sí, aquí estoy. Muy bien, bienvenido. Gracias. Voy a compartir el archivo. Un momento, por favor. ¿Se puede apreciar? Me avisan, por favor. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado, sí se ve bien. Ahora sí, ¿no? El micrófono sí me oye, ¿no? Sí, se ve bien, se escucha bien también. Podés comenzar. Ya, comienzo. Muy bien, buenos días a todos. Primero agradecer a mi casa de estudios, la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, de donde he hecho esta breve investigación ensayo, también a la oportunidad al Grupo Intercorp y obviamente a la Universidad de Palermo en Argentina por darnos este espacio. El tema que vengo a hablar es de la influencia de la arquitectura de la etapa moderna, mitad del siglo XX, que va a tener, brasileña, que va a tener sobre la obra de un arquitecto peruano llamado Raúl Guillermo Morey Menacho. Entonces, resumiendo un poco la investigación, para no tomar tiempo, el arquitecto Raúl Morey es una persona que ha tenido mucho compromiso con el tema de la sociedad y la vivienda en masas, que eso ha sido un problema constante, creo, sobre todo en Latinoamérica, y que llega a solucionarse en parte cuando vienen las ideas de la arquitectura moderna, sobre todo en América, por ejemplo, Le Corbusier, el arquitecto Le Corbusier, que ya dejó una obra, hay una obra que es patrimonio argentina, ¿no? La Casa Cruchet, y también llega a Brasil. A otros países no, pero sus ideas felizmente se llegan a sentar, en este caso acá en Lima, en Perú, con una agrupación llamada la Agrupación Espacio, que viene a ser como una vanguardia. Entonces, estos dos arquitectos marcan bastante la visión de los arquitectos peruanos de la etapa moderna, de aquí en adelante. ¿Okay? Y uno de ellos es la conjunción de ambos, de un racionalismo de Le Corbusier frente a algo exótico, una arquitectura muy exótica, movida, ¿no? Muy ondulante, del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Entonces, Oscar Niemeyer, como varios quizás de los que nos están viendo y ponentes, es un arquitecto brasileño, ¿no? Desde muy joven se dedica al trabajo en el rubro de la construcción, luego ya entra a trabajar como dibujante para el gran arquitecto y urbanista Lúcio Costa,
Entonces, esto le permite a él poder entender un poco más qué es la arquitectura, los materiales, y sobre todo el encuentro que tiene más o menos indirecto, porque todavía sigue siendo esto una especie de mito, leyenda, con Oscar Niemeyer, perdón, con Le Corbusier al inicio, ¿no? Incluso Le Corbusier visita a Brasil como 4 veces, y él estuvo presente dentro de una de las grandes obras que estoy mostrando, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Salud Pública, que hoy es el edificio Capanema, pero así comienza, vamos a decirlo, la arquitectura o el estilo internacional, lo cual ayuda bastante en la carrera de Le Corbusier y lo influencia. A pesar de que Le Corbusier no tiene un buen concepto de nuestro amigo Niemeyer, dice, es un tímido dibujante talentoso y aprendiz interesante, pero luego se daría cuenta de lo que va a lograr, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la iglesia de San Francisco de Asís en Papulma, que es una obra frente a un lago, y el proyecto era como un casino también al costado, que ya muestra la plasticidad, la curva o la sensualidad que le encanta bastante a Niemeyer dentro de la arquitectura y el espacio brasileño, dejando la racionalidad. Otro trabajo importante que vemos aquí es el Congreso Nacional de Brasil, conocido hoy día como el desayuno brasileño, ¿no? La Cámara de Diputadas y Senadores, de diputados y senadores con el edificio central en la ciudad de Brasilia, que es una ciudad nueva que diseña Lucio Costa, y él se encarga de hacer el equipamiento urbano. Edificios de iglesia, ministerios, viviendas y demás. La ciudad del futuro, ¿no? Ahora, Raúl Morey Menacho es un arquitecto peruano y urbanista, perteneciente también a la corriente de lo que viene a ser la agrupación Espacio. Él es de la selva, es del oriente, y su familia se dedicó bastante tiempo a la extracción del caucho, pero hasta el día de hoy siendo una familia muy filantrópica porque se dedica bastante al apoyo en la sociedad. Eso marca bastante en Raúl porque él estudia en la Universidad Nacional de Ingeniería y luego también enseña, aparte de la ingeniería, en la Universidad La Católica. Entonces, gracias a la influencia de Miro Quesada y la agrupación Espacio con las ideas, ¿no? De Le Corbusier, racionales y funcionales, es que él empieza a hacer un proyecto interesante, que explico acá, que es el famoso conjunto Galerías y Departamentos Gallo Mogollón, que viene a ser una influencia muy fuerte de Le Corbusier por la vivienda, ¿no? Colectiva en una ciudad de Lima, sobre todo Lima histórica, que estaba muy abarrotada y tenía una gran densidad. Ahora, ¿qué quiero concluir? Ya para ir finalizando. Le Corbusier y Niemeyer influencian en Morey, ¿por qué? Porque por un lado tenemos la funcionalidad y racionalidad de Le Corbusier. Por ejemplo, tenemos el tema del Parasol Brise Soleil en la imagen a la derecha, que es un edificio del distrito de Miraflores. Pero por otro lado también tenemos en las Galerías Gallo Mogollón una famosa cúpula perforada. Si algún día quieren venir a Lima, nuestros amigos del extranjero, visiten este lugar porque esta cúpula es acústica, en realidad, es muy interesante. Es parte de todo el complejo de viviendas y tiendas que se había creado para que la gente pudiera vivir y comprar sus cosas ahí y utilizar este espacio de manera lúdica, que es realmente de concreto, pero está perforada. Entonces ahí se ve una influencia bastante, ¿no? Del trabajo de Niemeyer. Raúl Morey rompe con el esquema racional, pero no deja de lado el uso del concreto y también la visión social, porque ambos eran socialistas de esa ideología, que buscaban una mejor calidad de vida dentro de la población. En este caso, don Raúl Morey Menacho lo hizo acá en Perú, y quería rescatar con esta investigación y esta breve presentación, reivindicar su imagen como un gran maestro que quizás no se estudia mucho o no se ha investigado bastante sobre el aporte que ha hecho a la sociedad peruana y sobre todo a la calidad de vida. Gracias a ustedes por su atención y me voy con este mensaje: no se ama lo que no se conoce. Muchísimas gracias, Edgar. Muy linda la presentación. Vamos a continuar con Ricardo Yamagua, que llegó, que también está desde Perú. Hola, Ricardo. Hola, buenos días con todos. Buenos días. Bueno, tenés 5 minutos, así que podés comenzar cuando quieras. Ya, yo el tema que voy a hablar es Juvenal Baraco, un hacer arquitectura desde adentro. A raíz de una visita al Museo a Mano, donde Juvenal Baraco y el arquitecto Roberto Fernández ven un telar pre-inca, Roberto Fernández comenta, ¿no?, el interés de Juvenal Baraco por los patrones compositivos
y el reconocimiento por una tecnología manual que lograba urdir una cantidad de nudos en una unidad de superficie muy reducida, ¿no? Juvenal Baraco nació en Lima en el año 1940, se graduó de ingeniero civil en el año 1965 y de arquitecto en el año 1967 en la Universidad Nacional de Ingeniería. Docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma desde 1971. Hay dos frases con los que yo empiezo a trabajar el pensamiento de Juvenal Baraco. Uno es El universo en casa, del libro sobre Juvenal Baraco, y el otro es Yo soy mi arquitectura, con el cual titula Juvenal Baraco una de sus videoconferencias, ¿no? Estas dos frases reflejan no solo la interioridad del hacer su arquitectura, sino la relación del autor con su obra. En esta misma videoconferencia, él inicia hablando de su niñez en los primeros años en Ayacucho y en Churín, y muestra una foto que para mí es importante, donde se ve que están en una foto que están en Ayacucho, su madre, vestida con un traje típico del lugar, y Baraco, de guagua, llevado en su espalda, ¿no? Esta foto, como mismo menciona Juvenal Baraco, revela su condición nacional y su memoria. Años después de graduarse, Juvenal Baraco cuestiona la arquitectura moderna porque es el proceso en el cual ésta va borrando la arquitectura colonial y las huacas, ¿no? Entonces, porque él reconoce en estas parte de su pasado y que terminaría finalmente plasmándolas en su obra. En otra videoconferencia, el arquitecto Juvenal Baraco menciona: la arquitectura no está afuera, o sea, no está del sujeto hacia afuera, no es lo que se percibe, sino lo que está dentro. Entonces, ¿qué cosa es lo que está dentro? Vendría a ser el cúmulo de vivencias de su infancia, hasta los 3 o 5 años, y que contiene su sensibilidad, su inteligencia, su coyuntura, sus colores, el paisaje y su memoria. Aquí vemos un ejemplo de cómo el adentro de esta casa diseñada por él está expresando este espacio, ¿no? Este paisaje Ricardo, de Ayacucho. Sí. Ricardo, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted está compartiendo una presentación? Porque no estamos viendo. Ah, perdón. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahora sí. Ya, no sé Gracias. si quieren que retome. No, a partir de ahí. A partir de donde quedó. Ahí está. Ya, entonces, como menciona Juvenal Baraco, lo importante es lo que está adentro y no tanto lo que está afuera, ¿no? Esto muy en relación con todo lo que había comentado anteriormente. ¿Y qué cosa es lo que está afuera? Lo que está adentro, perdón, es la vivencia de su niñez hasta los 3 y 5 años, y que contiene su inteligencia, su sensibilidad, su coyuntura, los colores, el paisaje y la memoria, ¿no? Entonces vemos aquí un ejemplo de cómo en esta casa el adentro está trabajado en base al paisaje, en este caso de Ayacucho. Pero el pasado y la historia y las tradiciones y la memoria están en relación con la tierra, como menciona Anzoátegui. Entonces,
en relación a esa idea, Baracco trabaja en este caso el vacío de la elipse del acueducto Nazca y lo convierte en esta casa en volumen, ¿no? Vemos aquí, en volumen. Pero esta misma idea la trabaja en sentido opuesto. En la escuela de oficiales de la FAP es la huaca, que es volumen, la trabaja como vacío, ¿no? Vemos aquí, en todo este espacio, hay una lectura de lo que vendría a ser la huaca, ¿no? Que está dentro del edificio. Pero este tema de la historia no solo está en el interior, sino también en la fachada, en el cual trabaja en base a la iconografía precolombina, pero no como un elemento decorativo ornamental, sino como un manejo de volúmenes, tal como lo hacía Marcel Breuer, ¿no? Ricardo, te queda un minuto. Ya, entonces, bueno, entonces voy a las conclusiones. En Baracco, adentro son esta serie de elementos que vendrían a ser como unos nudos que terminan componiendo un tejido, ¿no? Este tejido es es su pensamiento y es lo que se va a materializar en su arquitectura. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar con Serena Adradi, que es la siguiente expositora desde Argentina. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Serena Adradi, soy arquitecta residida de la Universidad de Palermo, y en el día de hoy les voy a leer un escrito titulado Lo indecible de la imagen de Le Corbusier, que forma parte de mi investigación dentro de la maestría en gestión del diseño que brinda la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Procedo a leer. Es posible definir a la imagen como una representación de una realidad ficticia o una realidad fáctica, con la capacidad de trasladar a la persona en el tiempo y en el espacio sin necesidad de accionar en la movilidad. La imagen como tal alude a una comunicación visual que trasciende la propia imaginación. Dentro de la arquitectura, en la exploración de la fotografía, la imagen completa su rol como medio de comunicación. Al respecto, Le Corbusier a lo largo de su carrera ha hecho énfasis respecto a la fotografía para con la relación de la imagen entre la arquitectura y el arte, donde se entiende la imagen como medio que se concentra en la afectación directa de los sentidos del ser humano, teniendo como objetivo la emoción, utilizando el arte y la arquitectura como medio inteligible de lo indecible, lo cual es comprendido mediante el conocimiento. Dentro de la arquitectura, la imagen, según Le Corbusier, significa un medio de comunicación visual por el cual se transmite emocionalmente la ilusión de la experiencia espacial, la cual es controlada y creada a partir de un diseño confeccionado mediante decisiones proyectuales con el objetivo de impactar en la experiencia del usuario. Por ende, se entiende que el arquitecto busca en sus obras el carácter de algo digno cuya experiencia sea de deleite consciente y natural. En ese punto es donde Le Corbusier, en conjunto con otras personas, da origen y carácter al movimiento purista, que deviene y critica el movimiento cubista, compartiendo una misma misión de impacto emocional en relación directa con la esencia del ser. Investigador Alejandro Gómez García en el 2002, en una investigación dice: como el cubismo, el purismo actuaba directamente en el espectador, de tal manera que el cuadro ya no era un intermediario entre la naturaleza y él, sino un acontecimiento autónomo que le informaba de una realidad que va más allá de lo que podía alcanzar, afectando directamente en los sentimientos. En este caso, en esta cita, entendiendo al cuadro como una imagen, dentro del movimiento cubista, el objetivo de la geometrización de la naturaleza y la realidad, a partir de la utilización de formas puras, volúmenes conocidos dentro de la geometría universal, proporciones, se logra la descomposición de la realidad. Y esa descomposición llevó al descubrimiento de la capacidad de generar imágenes expresivas. La imagen como tal tiene una misión de ser un puente de comunicación entre el observador y lo indecible que es proyectado por el creador de la obra, con el fin de una efusión sentimental o un entendimiento desde el inconsciente. Lo que convertía en el caso de los cubistas y puristas en portadores de una verdad abierta, representados en el espíritu cubista y purista, ya que han descubierto cómo un ser enfrente a una obra se desoculta
trascendiendo su realidad percibida, permitiendo así comprenderlo desde el plano espiritual. Al respecto, Le Corbusier en sus reflexiones y escritos múltiples veces menciona este entendimiento espiritual como la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la belleza, a lo que llama inefable, lo indecible, que es perceptible por la mirada profana desde lo emocional, que se pregunta sobre una verdad que no está al alcance de su comprensión. Quiero aclarar que este escrito forma parte o es roza la temática de la tesis que se está llevando a cabo en esta maestría, que se titula La influencia de la masonería en la obra de Le Corbusier. Con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a viajar hasta Bolivia entonces para encontrarnos con Jimena Romero. Hola, Jimena. Hola, muy buenos días nuevamente. Me llamo Jimena Romero, soy arquitecta. Quiero saludar a la comunidad de la Universidad de Palermo, así como a la comunidad de mi universidad, la Universidad de San Francisco Javier. Lo que voy a presentar ahora es un segmento de los avances de la tesis doctoral que estoy realizando en el doctorado en diseño con la Universidad de Palermo. Este segmento lo he llamado La vivienda en Sucre, espacialidades y materialidades, que es lo que he estado trabajando en este tiempo para ver ciertos cambios, ciertas permanencias con respecto a lo que pasa con la vivienda. Es por eso que la consigna de esta presentación es que este espacio, el espacio de la vivienda de clase media, entre en este periodo de estudio que responde a ciertos cambios dados en la ciudad también, no es un periodo escogido al azar, presenta evidencias y persistencias en torno a un proceso muy tardío de modernización que se tiene en la ciudad de Sucre, una modernización técnica y cultural donde van siendo paulatinas las transformaciones a nivel tecnológico y funcional también, es decir, se van haciendo muy paulatinas las modificaciones hacia el espacio, aunque lo tecnológico da un paso adelante con más premura. La referencia dentro de lo que es el marco teórico, que es un marco teórico amplio evidentemente, y para esta ocasión presento a Liernur, que habla sobre la modernidad y la premodernidad, ¿no? Donde la modernización va a provocar la especialización de usos y funciones en el habitar doméstico, es decir, que cada especificación de espacio va a generar un espacio también muy particular, como lo indica Liernur, garajes, talleres, depósitos, vestidores, toilets, en fin, ¿no? Pero bueno, esto tampoco significa, dice él, una separación entre los espacios de la intimidad y el mundo exterior, público y privado. Ahí haciendo una referencia a las cuestiones premodernas y modernas que son registradas dentro del objeto de estudio en este caso. Una reflexión a la que hasta ahora, hasta este momento se puede llegar, es que la modernidad es un asunto que entra muy tardíamente hacia la década de los 70 en la ciudad de Sucre. Hay una débil aparición de la propiedad horizontal que se da a partir del 74 con el primer edificio que se llama edificio Charcas. Es una innovación moderna de vivienda en altura. A partir de allí sí aparecen otros conjuntos multifamiliares, y la inserción del hormigón que se da a partir de la generación de la fábrica de cemento francesa, que se va instalando a partir del terremoto del 48, es por eso que se justifica este recorte temporal desde allí. Va a ir como condicionando ciertos cambios tipológicos en la vivienda de Sucre. Aún esta tipología está arraigada a un modelo de vivienda colonial, ¿no? A la adecuación de espacios que se va dando según el requerimiento familiar. Las primeras habitaciones que dan a la calle siguen más o menos el esquema del zaguán, con cuartos a los costados con salida hacia la calle. Estos le llamaban tienda redonda. Ese modelo ha persistido todavía en el siglo XX. Sin embargo, hacia atrás la vivienda va creciendo, va como ampliándose según a estos requerimientos familiares, con cierto caos, con ciertas espacialidades como
recintos adyacentes, como también indica Pokropek. Ahí vemos una muestra de la vivienda, empezando desde arriba en la parte izquierda, la vivienda colonial, que mantiene esos rasgos característicos del uso del arco y de la no alineación entre balcones y puertas. Las viviendas posteriormente en el siglo XX, como las que están arriba también, hay un cambio tipológico, se acerca hacia lo racional, sin embargo lo espacial aún va a permanecer. También la tipología con el retiro, digamos, delantero, que será el antecedente para que posteriormente en los 80s aparezca también la casa californiana, la tipología de casa californiana, y acá abajo tenemos las viviendas de los años 70, donde la incorporación del material del hormigón y las líneas racionales se hacen más presentes. Finalmente, un par de plantas de viviendas de este periodo, donde se puede hacer evidente esta espacialidad que todavía se arraiga a la vivienda colonial, pero presentando ciertas especializaciones que se acercan a la modernidad, como dice Liernur, con la implementación de baños instalados en el patio, en las esquinas de manera tal vez arbitraria. Bueno, con eso me despido y saludo a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jimena. Vamos a continuar por Bolivia con Mireya Gareca. Bienvenida. Mireya, ¿nos escuchás? Te vemos conectada. A ver, Adri, si le mandan un mensajito, a ver si tienen algún problema. Hola, hola, ahora sí. Con los permisos. Había, creo, no se me permitía. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Se puede ver, ¿no? Un día. Sí, se ve y se escucha bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente muy complacida de estar presente nuevamente en esta gestión 2023 para hacer una presentación de una investigación que realicé en la época de la pandemia y que pude, bueno, traducir la gestión pasada como artículo. Y bueno, ha sido publicado en la revista de la Universidad de San Francisco Javier. Bueno, quería empezar para un poco dar a conocer cuál es la importancia de la biofilia. Tal vez algunos lo conocen como psicología ambiental, que es parte también de muchos estudios. En realidad es básicamente uno de los aspectos que ha fundamentado esta corriente. Uno de los precursores es Erich Fromm, que es un psicoanalista y filósofo además alemán, que es el primero a utilizar el término de biofilia. Un poco para dar la importancia que tiene la naturaleza con el ser humano, ¿no? Wilson, por otro lado, sacó otro libro en 1984 que sostiene que los seres humanos buscan de forma inconsciente el contacto con la naturaleza, y ese contacto es lo que le genera un equilibrio psicológico, pero también un tiempo a esta parte se ha visto que el impacto ambiental que se está generando en el planeta es otro elemento que no es simplemente psicosocial, sino también medioambiental que nosotros debemos ir considerando. De manera muy genérica, quiero mencionar algunos beneficios que tiene la biofilia, que es justamente este contacto con la naturaleza en la parte funcional, la parte cognitiva, restaura la mente, mejora la memoria y la concentración, mejora el aprendizaje. De hecho, se han hecho varios estudios, tesis doctorales, en los que se ha demostrado que el contacto con la naturaleza permite justamente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que la creatividad, y en otras indagaciones que se han realizado, también se ha podido ver que muchos destacados personajes de la ciencia en su formación y parte de su hábitat han tenido este contacto, ¿no?, de sus estudios de trabajo y demás con la naturaleza.
En el tema de salud, mejora también el estado de ánimo, el estrés, la ansiedad, puede llegar a reducir la ira. Hay otras investigaciones que se han realizado de, por ejemplo, no solamente campus universitarios, sino también colegios, que el contacto con la naturaleza también tiene como base justamente este bienestar psicológico, no solamente estético, ¿no? Que usualmente es el concepto, la función muy reducida que se le hace a la vegetación, al área verde en general, ¿no? Por otro lado, el tema fisiológico relaja los músculos, disminuye la presión arterial, el nivel de cortisol. La nueva generación, los millennials, entre otras, y obviamente también nuestras generaciones, buscan ciertos grupos este contacto con la naturaleza, ¿no? Que se refleje el respeto al medio ambiente, a los animales, etc. Entonces, hablamos de una serie de beneficios sociales, psicológicos, ecológicos, físicos, que van a mejorar el hábitat en el que nosotros vivimos, ¿no? Toda la teoría, el estado del arte que existe sobre la biofilia, se puede resumir en patrones que se han lanzado justamente en las redes con bastante información con respecto a la naturaleza en el espacio y las analogías naturales, que son formas artificiales de conectar a la naturaleza, por ejemplo, fotografías, etcétera, que de alguna manera engañan al ojo humano, pero eso también puede considerarse como biofilia. Entre estos patrones quiero destacar la conexión visual con la naturaleza, que es justamente la arquitectura, que debiera tener ese contacto, como vemos en la imagen, y va a generarnos los beneficios que se muestran, que se pueden leer en la diapositiva, ¿no? Y ese tipo de arquitectura es la que debiéramos buscar. Sin embargo, no solamente en Bolivia, sino tal vez en otros países latinoamericanos, esta es una realidad que no se puede ver, sobre todo en países subdesarrollados, ¿no? Donde el espacio es lo que ha cobrado un mayor valor a diferencia de la calidad del hábitat, ¿no? Entonces podemos ver que la biofilia puede aplicarse de manera en hospitales, ¿no? En base al color, en paletas de colores, con la pintura, etcétera, que no son formas naturales, pero son formas que se están buscando justamente para dar cierto equilibrio y, como decía hace un momento, engañar tal vez al cerebro. Lo mismo pasa en las edificaciones, existe un contacto con la naturaleza, pero si podemos observar, ese contacto es mínimo, ¿no? Otro patrón es la conexión no visual, donde podemos tener esa separación justamente con el elemento agua, pero que está presente, ¿no? O estímulos sensoriales no rítmicos, que son similares al movimiento de las hojas de los árboles, la presencia del agua, que sobre todo en zonas cálidas o en épocas de verano resultan siendo importantes, un poco para generar esos beneficios que, como la reducción del estrés, que mencionaba al inicio, ¿no? Lo mismo en hospitales sobre todo, hay investigaciones que han demostrado que puede ayudar en la parte psicológica a que el enfermo realmente tenga una mayor esperanza, incluso en algunos casos de vida, o se sienta recuperado, a pesar de que incluso no se le esté dando el mismo tratamiento, ¿no? Entonces son cosas bastante interesantes que se han dado en investigaciones serias, ¿no? Dentro del campo de la psicología ambiental y, bueno, la biofilia, que es algo que se está incrementando, ¿no? Perdón. La otra es la conexión con los sistemas naturales, plazas, parques, que es algo que lamentablemente se está perdiendo, como mencionaba hace un momento, por la planificación urbana que se da en los diferentes países. En algunos casos, en el caso de Bolivia, específicamente en la ciudad de Sucre, el área verde cubre entre 1.8 metros cuadrados, que es realmente mínimo y no cumple las recomendaciones de la OMS, que está entre 8, 12 metros cuadrados, incluso 10 de área verde por habitante, ¿no? Entonces, se buscan estas formas en los hospitales, sobre todo donde más se recurre, sobre todo en otros países, a engañar al humano en espacios cerrados, de enseñanza y demás, ¿no? Porque ya estás un poco pasadita de tiempo para poder ya. Bueno, un poco concluyendo, quisiera mostrarles simplemente los patrones los resultados a los que se llega en
en la publicación que se realizó justamente en la gestión 2022, se hizo una encuesta a profesionales del área, también a propietarios, y bueno, esto ha derivado en estos patrones que se han publicado en esta revista. Son 4 patrones: el contacto con la naturaleza, la importancia que tiene justamente estos elementos protectores solares y demás para generar un buen hábitat, la presencia del agua, y bueno, este es un resumen de la publicación, que es la que he presentado justamente para Palermo. Yo les agradezco mucho, simplemente destacar que el tema de la naturaleza es un elemento funcional, no estético, y que el aporte, sobre todo desde nuestra área, desde la arquitectura, es muy importante, sobre todo al medio ambiente, ¿no? Básicamente sería eso. Muchísimas gracias. Bueno, súper interesante. Si hay preguntas, por favor, déjenlas en el chat. Muchas gracias, Mireya. Vamos a continuar con Eduardo García. Gracias a ustedes. Desde Perú. Bien, muchas gracias, Pamela. Buen día para todos. El día de hoy voy a compartir una investigación que es parte de una introducción de la tesis de maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy arquitecto de la Universidad de Palermo, egresado en el 2012, y por lo cual voy a proceder a compartirles esta investigación que ha sido trabajada sobre los temas relacionados a la habitabilidad en los centros históricos y su relación con la regeneración urbana integrada. Por lo cual el análisis se ha enfocado en el centro histórico de la ciudad de Lima, porque se ha puesto en evidencia que existe un gran déficit habitacional de aproximadamente 1.860.192 viviendas. Entonces, el tema del déficit viene relacionado con las políticas de regeneración urbana y de planificación, porque el sistema del Estado funciona a través de la implementación de las políticas en diversos grados, tanto de gobiernos nacionales o también de los gobiernos regionales y distritales. Por lo cual, para empezar a analizar cuál es la problemática en sí en el centro, se ha puesto también en evidencia que a partir del análisis al área de estudio de una manzana en específica, existen ciertas contradicciones con la información catastral, por lo cual es necesario que se pueda implementar una digitalización y también una interacción entre estos sistemas como parte del diseño, para que también los arquitectos con también los profesionales que están enfocados en estudios relacionados al hábitat y al patrimonio puedan proponer proyectos que puedan ser beneficiosos en temas de diferentes dimensiones, ¿no? Sociales, ambientales, económicas, culturales, y sobre todo porque existe una interacción en el territorio que primero ha sido a través de la cultura Lima, hasta el año 1535, que ha tenido sobre el territorio, sobre las edificaciones, un nuevo trazado urbano. Entonces, ¿cuál ha sido el problema público en este caso? Vemos que son inadecuadas condiciones de habitabilidad, ¿no? Porque en las grandes ciudades la problemática principal por los deterioros o en muchos casos, digamos, el quiebre de las ciudades se ha dado por la tuburización, se ha dado por la falta de un pensamiento con respecto al ambiente y también con respecto a cómo puede ser sostenible en el tiempo. Por lo cual no solamente tiene que ver con las construcciones ni con la economía, sino también con la interacción social, con la puesta en evidencia de la vulnerabilidad y el riesgo que pueden tener las construcciones en el territorio. Entonces, este gráfico ha sido trabajado por el Ministerio de Vivienda en el año 2021, por lo cual ha servido como base para poder entender la habitabilidad no solamente como un supuesto paradigmático, sino también como un modo de supervivencia en un conjunto de condiciones físicas y no físicas. Por lo cual la situación de la habitabilidad en el centro histórico de Lima tiene mucho que ver con las construcciones. Como les decía,
se iniciaron en el año 1535, por lo cual existe un gran deterioro en la mayoría de las construcciones, por lo cual el diagnóstico habitacional del Plan Maestro revela que 130.000 personas actualmente viven en inmuebles que no satisfacen las necesidades básicas. Y por lo cual también lo relacionamos con la situación de los programas ejecutados en inmuebles intervenidos desde aproximadamente el año 1990, que han sido relativamente pocos. Esto también se puede relacionar con investigaciones que vienen de la mano sobre la investigación científica en temas de planeamiento, en este caso enfocados en la regeneración urbana, que podemos poner en evidencia que también a través del CONCITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Perú, donde se almacenan todas las investigaciones científicas nacionales, existe también un tema de ingreso en los estudios de regeneración urbana, por lo cual vamos a relacionar el concepto del centro histórico con la importancia de por qué lo analizamos, ¿no? Y es porque en este centro histórico se han desarrollado las primeras construcciones. Las primeras construcciones fueron interactuadas netamente con el río que se encuentra literalmente cerca, y también con el conjunto de formas de obtener acceso hacia este elemento, que es el más importante. Y también con una producción que viene de la mano con el respeto hacia el espacio ambiental netamente ecológico. Y el patrimonio de la humanidad, como hemos podido analizar que el centro histórico, aquí vemos, está dentro del tipo de patrimonio cultural, material, inmueble, pero el hábitat lo relaciona directamente con los aspectos naturales para poder la reserva de la biosfera, tener el respeto y poder interactuar al momento de realizar proyectos, como también las dimensiones culturales, ¿no?, que tienen relación con el patrimonio cultural inmaterial, que son las tradiciones, las artes del espectáculo, las fiestas, los conocimientos y el patrimonio oral. Por otro lado, vemos que existen a nivel mundial una cantidad impresionante de... Eduardo, si podés ir llegando a la conclusión porque ya se cumplió el tiempo. Bien, buenísimo. Bien, esta investigación tiene como conclusión principal la relación entre los diferentes sistemas administrativos y también relacionarlo directamente con el concepto ambiental. Por lo cual, dentro del análisis a la manzana, hemos podido relacionar que existen espacios interesantes para el desarrollo de proyectos y que pueden venir de la mano con un sistema de gestión de patrimonio que está avalado por la UNESCO, y también por los estudios de regeneración urbana integrada, en la cual es, digamos, una síntesis de las investigaciones que se vienen desarrollando. Y bueno, finalmente, como conclusión, es la integración de estos sistemas que nos debe permitir obtener una información adecuada y real en base al catastro, en base a la digitalización, para que tanto los proyectistas como también los gobiernos puedan tener esta información y también a partir de ello crear nuevas políticas para tener ciertas reglas del juego y de esta manera tener facilidades en el cierre de brechas. Muchas gracias a la Universidad de Palermo. Gracias, Pamela. Y Adrián. Gracias, súper interesante. Vamos a continuar con Márcia Câmara Bandeira de Figueiredo desde Brasil. Bem-vinda. Olá, bom dia. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Só para falar devagar, para todo mundo poder compreender, sim? Tá bom, pode deixar. Vocês estão vendo a minha apresentação? É possível ver? Ainda não? Peraí. E agora? É possível? Sim? Sim. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a Universidade de Palermo, e também agradecer a minha universidade, da onde eu venho, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Escola de Design.
Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu venho desenvolvendo no meu doutorado. Eu sou arquiteta e estou fazendo um doutorado na área de arquitetura e urbanismo, mas em diálogo, numa linha de pesquisa que se estabelece exatamente a partir do diálogo da arquitetura com o design, com a arte e com outras ciências. Então, é uma linha multidisciplinar. Bom, o meu projeto de tese, ele nasce da minha experiência como docente, lá na UENG, onde eu leciono, né, uma disciplina de estruturas dentro do curso de Design de Ambientes, e essa experiência me levou ao questionamento de como poderia se dar aquele ensino, né, de um assunto oriundo das engenharias e da arquitetura naquele ambiente, e para além do curso de Design de Ambientes, dialogando também, por exemplo, com design de produto, com as disciplinas de arte, e também um questionamento de como poderia se dar o ensino de estrutura para além de uma visão meramente tecnicista, ligada à transmissão de conceitos abstratos, e que explorasse, portanto, os seus aspectos também criativos, expressivos na concepção de objetos. Isso me levou a estudar uma teoria da arquitetura, né, na ausência, né, diante de uma lacuna teórica no campo design, me levou a lançar a mão de uma teoria da arquitetura, que é a teoria da tectônica, e como isso se desdobra ali também nas minhas atividades de ensino, né? Por exemplo, através de novas abordagens de ensino dessa disciplina de estruturas ligadas mais em diálogo com as disciplinas de projeto, com as atividades das oficinas. Bom, a teoria da tectônica é uma teoria que surge na Alemanha no século XIX. Etimologicamente, a palavra tectônica significa carpinteiro ou construtor, que vai dar origem mais tarde ao que a gente entende hoje como arquiteto, né, como esse mestre construtor. E ela tem como contexto de seu surgimento a Revolução Industrial e o surgimento de novas tecnologias, novos processos construtivos, e também ela surge como uma resposta a uma crise da arte e da tecnologia, caracterizada, entre outros aspectos, pelo surgimento de um descompasso, né, entre uma linguagem ainda clássica da arquitetura e o surgimento dessas novas tecnologias, né, novos materiais, novos conhecimentos construtivos, e de como aquela teoria se coloca como uma chave de pensamento para entender a arquitetura, inclusive valorizá-la do ponto de vista artístico, a partir da sua estrutura e de seus processos construtivos. Então, assim, longe de ser uma teoria unívoca, ela vai apresentar uma série de abordagens teóricos desde o século XIX até hoje, né? Ela é retomada no século XX e agora no século XXI, ela continua sendo debatida, mas a gente pode entender, a partir dessa revisão desse estado da arte, identificar 3 abordagens principais. Uma abordagem ligada à recepção do objeto, ou seja, como a estrutura ganha um aspecto poético, expressivo na aparência final do objeto, e como ela pode comunicar o que acontece internamente naquela estrutura, né, seu jogo de forças, seu trabalho mecânico. Uma abordagem construtiva, onde ela parece muito vinculada à valorização do saber fazer, né, do ato de fazer, do conhecimento do artífice, e um aspecto relacional, ligado muito como ela reverbera na hora que ela interage, esse objeto interage com o receptor, né, com o sujeito. Bom, a partir dessa visão muito integrativa da teoria da tectônica, né, entendendo ela como uma chave de pensamento, eu me muni desses conceitos para tentar pensar novas abordagens de ensino de estruturas lá na Escola de Design, em diálogo com a arte, com o saber fazer, com a maneira como se pode reverberar no sujeito a partir da interação com aquele objeto. Bom, então eu propus uma disciplina optativa lá na Escola de Design, que se estrutura, né, em 4 módulos, que são interligados, eles não são isolados, eles dialogam entre eles. O primeiro deles é o ato de estruturar, de pensar a estrutura, ou seja, mudar a chave de pensamento do processo projetual, não a partir de uma forma abstrata, mas a partir de uma estrutura coerente. O ato de especificar materiais, o ato de saber fazer e, por fim, o ensaio projetual tectônico. E aí a gente foi desenvolvendo uma série de atividades, né? Experimentações com materiais, na busca de sair desse estado plano, né, do material plano, em busca de estruturas tridimensionais, e o ato de conhecer fazendo.
Num segundo momento, a gente também experimentou, do ponto de vista sensorial, os materiais e fez uma série de atividades de ensaio nas oficinas. Fez também um workshop com diversos artífices, num lugar muito especial aqui em Belo Horizonte, que é o Mercado Novo. Esse workshop, é importante falar que essa disciplinaridade em parceria com o professor Marcos Paulo, ele é um designer e marceneiro, e eu uma arquiteta, então é um encontro de saberes entre esses dois professores, e ele coordenou esse workshop. E, por fim, a gente propôs, então, para os alunos que fosse feito esse ensaio projetual tectônico, ou seja, onde eles tivessem a oportunidade de ensaiar ali esse diálogo entre esses diversos saberes estruturais, construtivos, manuais, né, artesanais, dentro de um projeto, de um objeto, né, nessa escala do design, né, então, buscando essa teoria lá da arquitetura para aplicar nesse universo de objetos, tanto que tivesse um uso, né, uma funcionalidade, como também objetos artísticos. Então, isso é um pouco do que eu venho desenvolvendo lá na Escola de Design como professora efetiva, né, e como pesquisadora também. Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho com os alunos. Vamos a continuar con la próxima expositora que está desde México, Leticia Escaret Ramos, que va a exponer, que hizo el trabajo junto con Mónica Susana de La Barrera Medina. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ahí vemos que ya estabas compartiendo. Bueno, se ve y se escucha muy bien, así que cuando quieras puedes comenzar, tenés 5 minutos, cuando me vuelvas a ver es que queda 1 minuto para finalizar. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi trabajo de investigación se titula Análisis socioespacial de la vivienda de uso turístico en los centros históricos de Morelia y Zacatecas. Esta investigación la realizo con la doctora Mónica Susana de la Barrera y su servidora Leticia Escaret Ramos Jiménez. En los últimos años, dentro de los estudios académicos, existe un fuerte interés por la investigación de la vivienda de uso turístico, la cual se deriva de la economía colaborativa y que consiste en la renta de una vivienda o una habitación para estancias cortas, sobre todo con uso turístico y a través de plataformas digitales. Existen varias plataformas digitales, sin embargo, la más posicionada a nivel mundial es la empresa Airbnb. Este tipo de modelo de negocio suele concentrarse en las zonas céntricas e históricas de las ciudades y pues dentro de los impactos que tiene es que tiene repercusiones en la planeación urbana, en los cambios de uso de suelo, implicaciones en el modo de vida de los habitantes y pues no se cuenta en México aún con una regulación sólida acerca de este modelo de negocio. El objetivo general es evaluar los efectos socioespaciales derivados de particularmente identificando la oferta y la distribución de las viviendas de uso turístico, examinando las implicaciones en el modo de vida de los habitantes y evaluando la regulación y legislación. Las áreas de estudio son los centros históricos de 2 ciudades de México que se encuentran en la lista de Patrimonio de la Humanidad, precisamente el polígono que está declarado para cada una de las ciudades, lo que permite hacer una comparativa de este fenómeno. Dentro de la caracterización de la oferta se puede encontrar distintas capacidades en cuanto a personas, habitaciones, número de camas y también distintos rangos de precios son los que se manejan. Por ejemplo, para el caso de la ciudad de Morelia se puede rentar un alojamiento desde los $15 hasta los $850 la noche. Para el caso de la ciudad de Zacatecas, desde los $15 hasta los $300 la noche. Se puede rentar desde una habitación privada, una habitación compartida y hasta una vivienda completa. Dentro de los resultados se ha encontrado que en cuanto a las implicaciones en el modo de vida, que sí hay una repercusión, ya que los habitantes de aquí pues dicen que los huéspedes que llegan
no muchas veces son como muy amigables con los barrios o respetan las normas de convivencia del barrio y que hacen fiestas, hacen mucho ruido. Y otro de los problemas que ellos ven es que muchos de los días de la semana las casas están totalmente vacías, lo que genera pues un ambiente de soledad y por lo tanto de inseguridad. Esta es la distribución espacial. Esta es la distribución espacial en las zonas de estudio y sí hay una concentración en estas zonas respecto a las otras zonas de cada uno de los municipios. Se hizo un análisis para identificar si había una relación en la distribución con las áreas de afluencia de museos y atractivos turísticos, con un radio de 100 metros de estos puntos, y para el caso del centro histórico de la ciudad de Morelia, se encontró que no hay una relación si es más homogénea la distribución en el área. Pero en el caso de la ciudad de Zacatecas, se encontró que sí hay una relación entre la ubicación de las viviendas de uso turístico y los museos y atractivos turísticos. En cuanto a la regulación, en México debería de estar regulada tanto por la legislación como por el sistema de planeación urbana, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, como el fiscal. Y no se encuentra más que regulado por el fiscal. Apenas tiene 2 años que se empezaron a recabar impuestos, pero antes de esto trabajaban de manera informal. Bueno, es una investigación en curso, aún no hay conclusiones, pero sí algunas premisas, y es que con la llegada de nuevos habitantes y nuevas formas de hospedaje, se están dando diversas transformaciones en las zonas a estudiar. Hacen falta más investigación sobre los efectos derivados de este tipo de economía, y se debe dar cuenta al gobierno sobre estos procesos en función de generar la legislación correspondiente. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, Leticia. Vamos a continuar con Santiago Rodríguez Alonso desde Argentina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo soy Santiago Rodríguez Alonso, gracias Pamela, gracias Adrián, gracias a la Universidad de Palermo. Bueno, mi investigación está en curso, es parte de un doctorado en urbanismo que estoy haciendo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Mi sede de investigación es el Instituto Superior de Urbanismo. Y bueno, esta tesis doctoral que estoy encarando tiene que ver con parte de una maestría en gestión ambiental que he hecho en su momento, la que me dio el lugar, el objeto de estudio, el estudio de caso, ¿sí? Yo en esta situación traté los residuos sólidos urbanos y un plan de gestión para el municipio, así que aproveché parte de ese conocimiento previo y elegí nuevamente el caso de Cañuelas como para evaluar los procesos de crecimiento urbano. En ese sentido, bueno, el título de la tesis es Tensiones y conflictos en los procesos recientes de expansión urbana sobre territorios de borde. Ahora vamos a explicar entonces a qué me refiero con territorio de borde y por qué Cañuelas, ¿no? Como dije, esto tiene que ver con una especificación previa en una tesis de maestría. La intención es que sea un caso de éxito replicable y escalable a diferentes municipios, a diferentes situaciones. También se busca armar un modelo. Y bueno, lo de borde tiene que ver con la complejidad entre el área metropolitana de Buenos Aires y la región metropolitana de Buenos Aires. También es parte de esta complejidad la sumatoria de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Que se divide en 3 zonas, cuenca alta, media y baja. Esto tiene que ver con el cauce del río Reconquista, Matanza. Y bueno, en este sentido, para el público que no conoce, dentro de la República Argentina nos situamos en la zona norte-centro de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es la región metropolitana, estamos bien en el sur, y dentro de lo que es este municipio tenemos diferentes sectores donde se delimitan algunas zonas urbanas puntuales. En tal caso también tenemos la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que conforma el AMBA, esta zona gris, sí que es la densificada, y después tenemos algunos otros municipios que rodean el distrito de Cañuelas. En tal caso también, y a partir de estudios previos,
se ven cómo se diferencia esto en diferentes coronas, donde se va consolidando la densificación en la ciudad de Buenos Aires y se va perdiendo esta misma hacia las diferentes coronas del exterior. Acá abajo tenemos a Cañuelas, donde tenemos esta situación, como les decía, de borde. Aprovechando mapas de otras ediciones sobre el Instituto Territorial, tenemos lo que es la matriz de crecimiento, cómo se ve esta situación de borde, de vuelta, esta cuestión particular que tiene Cañuelas, como tantas otras que la rodean. Después, por otra parte, vemos la matriz socioproductiva, ¿sí? Si bien el mapa es de hace unos años, es bastante interesante entenderlo y evaluarlo. La matriz ambiental, que también colabora con este entendimiento. Y después, bueno, tenemos situaciones territoriales y propias del transporte que hacen a Cañuelas única, ¿no? En este sentido, acá encontramos el cruce de 3 rutas, hoy por hoy son nacionales, incluso siguen creciendo. También está el traslado del mercado agrícola ganadero, que también le dio mucho énfasis a la situación. Y por otra parte, en estos mapas lo que vemos es que todo es agro, todo es verde, ¿no? Entonces esa situación mejora las capacidades del estudio de Cañuelas propiamente dicho. A partir de la información GIS, lo que hice fue recolectar los bordes consolidados, densificados, de toda la región metropolitana, y ahí lo que encontré es que Cañuelas está como borrosa. Entonces empecé a buscar qué pasó y cómo fue creciendo. En una línea tenemos el ferrocarril, después tenemos la densificación de los intersticios, por otra parte tenemos las redes viales, el crecimiento de las autopistas y las rutas, y por último, el desarrollo ya jerárquico de estas autopistas, ¿no? El tema de los barrios privados y demás. Bueno, a partir de eso generé un análisis multicriterio, lo que hace es permitirme estudiar cuantitativa y cualitativamente diferentes variables y diferentes indicadores a través del programa que se llama Expert Choice. Esto lo que genera es una modelización, después la valorización de esos resultados, priorización a partir de los resultados obtenidos. Todo esto es participativo y colaborativo. Y de última, se hace un análisis de sensibilidad para validar el modelo. En este caso hice encuestas, entrevistas, trabajos en el territorio, ya tenemos un modelo de encuesta, y salí a buscar diferentes aspectos que me permitan entender toda esta situación en el municipio. Si bien acá lo traté para los residuos, ¿sí? Lo que se generan son diferentes matrices, que acá vemos la comparación de pares, ¿sí? Abajo tenemos las alternativas y arriba tenemos los criterios. Todo eso genera un resultado bastante importante donde me determina la mejor situación. En este caso, los residuos, la mejor situación fue separación en origen. Ahora bien, mi intención es proponer todo esto en el marco del crecimiento urbano. A partir de ello lo que tengo son 2 propuestas muy interesantes, la situación de Carlos Moreno, un colombiano que vive en Francia, aconsejando a la alcaldesa de París, con el modelo de ciudad de 15 minutos. ¿Sí? Después se estiró a la región metropolitana o al área metropolitana de 30 minutos, y en contraposición a esto, que para mí suman ambas, es la idea de Salvador Rueda, donde él habla de macromanzanas, ¿sí? Peatonalización y otros criterios, donde yo estuve detectando algunas herramientas, como ser ciudades policéntricas, densificar los bordes, micromovilidad, peatonalización, urbanismo táctico, ¿sí? Estrategias de calle compartida. Después, sistemas urbanos de drenaje sostenible, jardines de lluvia, todo esto tendiente a lo que es el espacio verde, la vegetación nativa y demás. Y después, bueno, por último, los distritos multifuncionales, ciudades del futuro e incubadoras urbanas. O sea, propuestas o estrategias a nivel acupuntura urbana que den cuenta de que se puede replicar en el modelo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Muy bien, súper interesante, Santiago, tu trabajo. Si hay preguntas, recuerden dejarlas en el chat, que las vamos a leer al final. Y vamos a continuar con Alberto Reyes, desde México. Hola, ¿qué tal? Ahora comparto la pantalla. Bien. Solo para confirmar que sí la están viendo. Ahí está, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, saludos a todos. Buenos días, nosotros estamos acá unas 3 horas antes que ustedes. Me toca hoy exponer junto con Fernando, el maestro Fernando Daniel. Estamos nosotros desde el Pacífico Mexicano, muy cercanos a
como la altitud de Hawái, para que más o menos se den una idea, porque creo que estamos de todos lados de Latinoamérica. Y parte, digamos, del proyecto es un modelo de gestión del Centro Histórico de Puerto Vallarta como patrimonio cultural para articular una propuesta que nosotros tenemos bajo una batería de indicadores de desarrollo sostenible. Para dar un poquito de caracterización y también para los que no conocen a lo mejor el lugar donde nosotros vivimos, Puerto Vallarta es un destino turístico tradicional en México que se diferencia de otros destinos turísticos como en Riviera Maya, que son centros turísticos creados por el gobierno federal. Ejemplo, Cancún, que fue una política de desarrollo de 1970 donde se crean ciudades en la nada para generar, digamos, este desarrollo económico, o como se planteó en algún momento, desarrollo económico a través de una actividad turística. En el caso de Puerto Vallarta tiene otra historia. Es un pueblo que en algún momento, gracias a la actividad, digamos, de cine, que viene aquí Elizabeth Taylor, Richard Burton, se empiezan a filmar pequeñas películas en medio de la selva y se elige a la ciudad como un destino jet set para, principalmente para actores y actrices de California. Entonces, la relación de la ciudad siempre ha estado ligada a un proceso migratorio con comunidades americanas y canadienses, que esto, gracias, digamos, a la pandemia, se aceleró. La pandemia trajo procesos migratorios que a veces, digamos, dentro del mismo territorio mexicano son distintos, ¿no? Donde tenemos ciudades que expulsan, pero ciudades que atraen. Entonces, en el caso de Puerto Vallarta es una ciudad que atrae. Tenemos una estadística, la ciudad tiene alrededor de 250,000 habitantes en el municipio, pero para el 2022 tuvimos una recepción de alrededor de 6,208,000 visitantes, solamente entrando vía aeropuerto, más los que llegan en crucero, más lo que se llega por vías carreteras. Entonces esto ha generado también un proceso de especulación, gentrificación y nuevas dinámicas dentro del territorio. La ciudad, digamos, se encuentra enclavada en parte de la sierra, entonces encontramos nosotros la Sierra Madre, que es la Sierra Madre Occidental, que es una cadena montañosa que cruza el Pacífico y que toca, digamos, gran parte, digamos, de la estructura urbana. Actualmente, la preocupación, digamos, y que eso creo que es importante que a lo mejor los que nos están escuchando identifiquen, es cómo gestionar el patrimonio, ¿no?, que nosotros tenemos. Entonces, el proyecto plantea el evaluar esas, distintos indicadores y dimensiones de gestión integral sostenible para el centro histórico, que es la parte fundacional, a través del concepto de participación social, tratando de ligar con los objetivos de desarrollo sostenible, en específico el objetivo número 11, donde tratamos nosotros de destacar esta urbanización inclusiva y sostenible, si la estamos viendo o si no está presente dentro del territorio, a través de ciertos criterios que, explicará aquí Fernando, sobre gestiones participativas, la cultura y cómo estas dimensiones, la económica, social y ambiental, se están evaluando, ¿no? Si están dentro de la política pública o no se encuentran dentro de la política pública. Bien, entonces para esta investigación nos pusimos una pregunta, ¿no? ¿Qué elementos teóricos, metodológicos y operativos han conformado la gestión del Centro Histórico de Puerto Vallarta como un espacio patrimonial cultural? ¿Y cuál ha sido el papel de la participación social en este proceso? En el 2018 la ciudad, el Centro Histórico de la ciudad obtuvo el reconocimiento como Patrimonio Cultural del Estado. Sin embargo, hasta el día de hoy carece aún de una guía de manejo del centro histórico. Entonces, por eso para nosotros es importante. El objetivo general de esta investigación es elaborar un modelo de gestión integral del centro histórico como patrimonio cultural de Puerto Vallarta que favorezca el desarrollo sustentable de la ciudad. Nosotros estamos analizando este trabajo desde la evolución del concepto de patrimonio, la participación social y modelos participativos de gestión patrimonial, los centros históricos y ciudades turísticas, y una conexión teórica entre los conceptos de patrimonio, desarrollo sostenible, centro histórico y participación social.
Estamos nosotros ahora concluyendo la fase 2, empezando la fase 3, que es la captura de análisis y procesamiento de los datos, para posterior a esto generar el modelo de gestión y socialización de este modelo que realicemos. Bueno, para llevar a cabo este proyecto nosotros nos valimos de varias técnicas e instrumentos como encuestas, análisis de actas de los consejos municipales, diferentes paneles de expertos, foros híbridos, mapeos de actores claves y entrevistas a profundidad a algunos de estos actores claves. Como resultados, al día de hoy tenemos dos de nosotros, tanto Alberto como yo, estamos ahora dentro del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes. Entonces, desde la parte de gobernanza vamos a estar como dentro de la gestión. Dentro del análisis de las actas del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, nosotros logramos identificar 69 actas con una temporalidad del 2010 al 2022. También hemos hecho, siguiente Alberto, hemos hecho nosotros un análisis o un mapeo de lo que es el centro histórico, cuál es la estructura que tiene nuestra ciudad y dónde es el polígono de trabajo. Identificamos también 42 fincas que son consideradas como patrimonio cultural dentro de nuestro centro histórico. Hicimos también un mapeo de actores claves. Al momento llevamos más de 50 actores claves entre miembros, actores individuales, agrupaciones o asociaciones, consejos, instituciones y personajes políticos. Fernando, ya se cumplió el tiempo. Te dejo Perfecto. para la conclusión. Sí. ¿Quieres concluir, Alberto? Las conclusiones. Bien. Listo, entonces... Sí. Vas. Listo, perdón, como conclusión, nosotros planteamos, como es un proyecto que sigue estando, digamos, en fase de realización, que se requieren, digamos, en los destinos turísticos, que creo que es similar a lo que mencionaba una de las ponentes anteriores sobre la importancia de las plataformas de autogestión territorial, la evaluación del tejido social, que da naturaleza, digamos, al territorio urbano. Entonces, que no es solamente una cuestión como física del territorio, sino estos procesos migratorios, que es lo que traen, ¿no? La incidencia de las políticas públicas a una escala ya barrial, o sea, en las colonias, qué es lo que está ocurriendo, y la socialización del patrimonio, que es importantísimo. Nosotros parte de lo que hemos identificado es que igual dentro de los grupos especialistas se entiende que es patrimonio, pero cuando sales a la calle, la gente no lo identifica, ¿no? Todas las categorías. Entonces serían nuestras conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar también desde México con Bruno Bellota. Gracias. Muy buenos días. Bienvenido, Bruno. Gracias a la Universidad de Palermo. Déjenme compartir pantalla. En un segundo, no sé dónde quedó mi archivo. En un segundo. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas en el chat, que las vamos a leer al final, si tienen alguna pregunta para algún compañero, o si quieren preparar algo más para agregar, que se quedaron sin tiempo, vamos a tener unos minutitos al final para poder complementar lo que ya hablaron. Ahí Bruno encontró el archivo muy bien. Listo, muchísimas gracias Pamela, gracias Adrián. Gracias a la Universidad de Palermo, soy Bruno Bellota Noguera, agradezco a mi universidad, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a presentar parte de la investigación que se llama la habitabilidad hacia una integración del espacio público y el espacio arquitectónico como producto del proyecto urbano. Parte de esta investigación nace por mi interés de comprender las dinámicas socioterritoriales y la morfología que se dan en una colonia, ¿no? O una urbanización, dependiendo en qué situación latinoamericana estemos, con la finalidad de plantear un proyecto urbano que integre la ciudad tradicional y las megadensificaciones. Es decir, cómo las megadensificaciones han ido afectando, o el boom inmobiliario cómo ha ido afectando a colonias o urbanizaciones tradicionales con este nuevo modelo de ciudad. Parte de las interrogantes de la investigación, ¿por qué la colonia Nahua, que es justamente el caso de estudio, ¿no?
ha sufrido mutaciones urbanas, de qué tipo de urbanización estamos hablando para contextualizar un poquito qué es una colonia o cuándo emergen, porque es una división geográfica, histórica y cultural de las ciudades mexicanas, por qué se está dando también parte de la anarquía del espacio público. A raíz de esas interrogantes, también tendría que contextualizar de dónde emerge la náhuatl. La náhuatl emerge justamente del barrio de Santa Julia, ¿no? ¿Y qué es el barrio de Santa Julia? Que es un barrio que emerge en 1902 y que nace de un poblado semirural que la misma Ciudad de México se ha ido comiendo, ¿no? Que ha ido teniendo justamente muchísimas transformaciones urbanas, pero que desde la historia y desde su surgimiento ha sido un poco injusta la historia con este barrio como tal, ¿no? Teniendo varios estigmas sobre la misma. Esto es lo que está pasando en la actualidad sobre este barrio tradicional o muchos barrios tradicionales o colonias de la Ciudad de México, ¿no? Donde la ciudad, el rumbo de las ciudades la está determinando la lógica del desarrollo inmobiliario, ¿no? Comiéndose los valores de la ciudad tradicional. Y entonces un poco esta investigación hace este cuestionamiento hacia dónde va y qué está pasando con toda esta historicidad de los barrios tradicionales. Como tal, justamente surge la necesidad y es parte de la tesis estudiar parte de lo que es el proyecto urbano, ¿no? Más adelante les voy a dar un poquito una contextualización latinoamericana, muy rápida. Esto es Polanco, ¿no? Polanco se encuentra dentro de la zona centro, ¿no? De la Ciudad de México. Polanco es referencia del barrio de Santa Julia por su cercanía. Polanco es un polo de atracción no solamente turísticos, no solamente inmobiliarios, sino de negocios como tal. Es un polo de atracción muy fuerte de la ciudad y entonces por su cercanía, justamente los desarrolladores inmobiliarios encontraron una fuente muy grande a explotar, ¿no? En términos de suelo. Un poco, este es el polígono de lo que era el barrio de Santa Julia, sus diferentes colonias, que yo estoy atacando la número 3, que es la colonia Náhuatl. Y este mapa representa un poco la morfología y el nacimiento de las diferentes colonias según las diferentes etapas, ¿no? Insisto con el tema de la mutación que ha tenido a lo largo como del tiempo. La Náhuatl es una colonia que a pesar de que tiene muchos conflictos, el valor del suelo se ha incrementado y más a raíz como justamente del COVID, ¿no? Por el tema de la cercanía a una zona muy importante de la Ciudad de México. Parte de diferentes mapas, porque justamente estoy construyendo parte de la memoria urbana de la ciudad, porque el proyecto urbano, la idea es construirlo con la comunidad y un poco acercándome a ella por medio de la historia, ¿no? Mapas, por ejemplo, el anterior es el plano de 1900, ¿no? Cuando empieza a emerger la colonia, 1910, que justamente la colonia empieza a crecer, y un poquito de las fotos de lo que era, ¿no? 1970 y el 2022, hacia dónde está yendo la colonia, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido justamente transformando. Un poquito de la ciudad, dónde está esta colonia y este barrio, ¿no? Insisto que es una zona muy importante de la ciudad, es una zona muy céntrica de la Ciudad de México. Y de este marco teórico me quedo muchísimo lo que dice Gunder, que habla justamente que las ciudades son lugares de deseo disputado. Algunos de estos hilos de aspiración y esperanza se moldean y canalizan la acción social colectiva para un mejor mañana a través del despliegue de narrativas tecnopolíticas que se esfuerzan por significar futuros potenciales mejores. Y aquí un poquito más adelante de esta contextualización del tema de proyecto urbano, ¿no? Ahí estoy tomando a un colega argentino, ¿no? Con su tesis doctoral, que es Salvarredi, y un poquito de lo que pasa en Latinoamérica y las diferentes visiones de proyecto urbano, ¿no? De Salvador Urrieta en México, Fernando Carreón en Ecuador,
Cristina Cravino en Argentina, Sonia Zuluaga en Colombia, Raquel Rolrinic en Brasil, Gustavo Sheps en Uruguay y Ruiz de Somocurcio en Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Vamos a continuar con Fernando Daniel Valdés Olmos, que ya estuvo, pero bueno, va a ser otra participación. También Creo que por ahí hubo una confusión y expusimos primero la otra. Ahora, dame un segundito y ponemos la otra presentación. Gracias. la que está faltando. Fernando. Hola, sí. Es que expusimos primero la que era en la que yo voy de titular. Ahora me falta la de Alberto, la de centralidades. Bien, Entonces, dame un entonces segundito. le damos la palabra a Alberto, entonces. Sí, dame un segundito, estoy buscando a Alberto. Sí. O si no pasamos perdón, sí, es que sabes que tengo un problemita con la presentación, no sé si a alguien más le pudieran pasar y ahora regresamos. Bueno, vamos a continuar con María Paula y cuando ella termine, continúan ustedes. María Paula. Gracias. Perfecto. Espérame. Estoy compartiendo video. ¿Sí se ve? Sí. Bien, María compartir Paula. la pantalla. Dame 30 segundos. Estoy lista. Hemos estado por casi toda Latinoamérica. Ahora estamos desde Chile. ¿Desde qué lugar, María Paula? Temuco, al sur de Chile estamos. De Chile. Sí. ¿Se ve? Se ve perfecto. Cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Bueno, buenos días. Les voy a presentar un poco un avance del trabajo que estamos haciendo en contexto de un concurso interno de la UC Temuco en la línea de investigadores emergentes. Este es un proyecto que partió el 2020 y que por razones de la pandemia está un poco rezagado, pero va en camino. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Verdad? Un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores que ser transmitidos, luego ser resignificados de una época a otra, de una generación a las siguientes. Se le otorga valor al recuerdo del pasado, se busca la manera de preservar aquellos elementos que son importantes para la transmisión de la cultura e identidad de un grupo de personas, y actúa justamente como referente identitario. Es una construcción social que las personas definen a través de un conjunto de valores y se convierte en patrimonio cuando las personas o grupos seleccionan algo, le dan valor, deciden conservarlo o transmitirlo de otros de manera oral y escrita. Y la manera de preservarlo es justamente protegiéndolo, que es lo que hizo justamente la universidad en la cual trabajo, que es la Universidad Católica de Temuco. La investigación en curso, entonces, se encuadra justamente en la región de la frontera, en la segunda mitad del siglo XIX, que fue escenario de distintos encuentros culturales originando lo que hoy reconocemos como la región de la Araucanía, ¿verdad? Un encuentro o choque cultural expresaron el arribo, en un breve periodo de tiempo, en la presencia del Estado con sus estructuras administrativas, políticas y judiciales, a una zona parcialmente virgen e ignota, ¿verdad? Países migrantes de países con importante desarrollo tecnológico y social, como alemanes, suecos, ¿verdad? Franceses, ingleses en algunos casos también, son invitados a poblar estos territorios del sur de Chile y hacen ocupación de estos espacios que predominaban algunos pueblos originarios. Su diverso y diferente bagaje cultural, nula familiaridad justamente con el entorno, territorio, cultura y idioma local, hizo que volcaran a sus terrenos, levantando con materiales locales sus primeros refugios para dar paso con el tiempo a notables hogares con reminiscencias europeas y un guiño a su propia patria de origen. Este proyecto entonces contempla la vinculación de la memoria histórica de la construcción y el habitar, desde aspectos sintácticos, pragmáticos, constructivos, terminaciones, artefactos inmobiliarios, de estas casonas de la UC Temuco, convirtiéndolas en un ejemplo y referente de la capacidad humana, justamente. Y buscamos justamente reconocer la labor de preservación que ha tenido la institución, dando cuenta justamente de los esfuerzos, esperanzas y costumbres de sus primeros habitantes. La metodología, muy sintéticamente, ¿verdad? Carácter descriptivo y exploratoria. Es un estudio de tipo mixto, se revisaron archivos de la municipalidad y dirección de obra, registros fotográficos de la época, actividad que fue muy difícil realizar en los últimos 2 años por la situación de pandemia.
Se hizo un preciso registro fotográfico de cada uno de los inmuebles y lo que está pendiente aún es justamente recopilar la información utilizando como referente a los familiares y descendientes de las familias fundadoras. Aquellos en primera instancia, ¿verdad? Ya identificamos y se espera justamente, estamos esperando la colaboración de ellos con fotografías familiares, anécdotas y este traspaso de la tradición oral y finalmente que nos den ingreso a sus casas para poder hacer registro de este relato y plasmarlo en un documento. Como contexto histórico, ¿verdad? La colonización en Chile parte en 1831, ¿verdad? De la mano de una política de Estado en esta zona, en la cual era una zona que estaba totalmente aislada y un poco era como una zona que estaba, por así decirlo, como un puente y cortaba Chile por la mitad. ¿Quiénes hizo esta colonización, verdad? Bernardo Filippi, marino y alemán emprendedor, que convenció justamente a un grupo de alemanes y suecos, justamente, y austriacos también, de venirse justamente al sur de Chile, por lo parecido que es la zona del sur de Chile con ese contexto europeo. ¿Verdad? Aquí tenemos la frase muy bonita de Karl Landwanter, inmigrante alemán, 1851, en que ya se sienten honrados y laboriosos, ¿verdad?, de ser chilenos y ser acogidos por este país adoptivo. Temuco entonces se funda como prácticamente una de las últimas ciudades del Fondo Chile, el 24 de febrero recién de 1851 y cumplimos este pasado mes, ¿verdad?, 142 años. Es una ciudad que parte como un fuerte justamente y pasa a ser una aldea fronteriza, ¿verdad?, a una ciudad importante y finalmente a ser capital regional, ¿verdad?, como centro metropolitano, una ciudad importante que ha sido de las últimas ciudades que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos 20 años. Este proyecto se enmarca justamente en este periodo del 1901 y 1940, cuando empieza justamente la construcción de estas casonas que vienen justamente con esto, recogiendo todo lo que pasaba en Europa, con esta mirada del modernismo, ¿verdad? Del Art Nouveau, por un lado, de la Bauhaus también, por otro lado, ¿verdad? Y tratando a estos inmigrantes de construir, hacerse una casa, ¿verdad? En este ambiente que era totalmente un poco distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, trayendo a lo mejor estos primeros planos, pero utilizando las tecnologías por un lado, los materiales, la mano de obra, que ciertamente era muy, muy distinta. Aquí tengo una foto, al principio del proyecto abordaba 4 casas, finalmente la dejamos en 6 casas porque encontramos 2 más que también son parte de la universidad. No sé si se ve el cursor o el lápiz, ¿sí? Paula, no se está viendo el cursor y ya se cumplió el tiempo, si querés hacer Perfecto, estoy cerrando, sí, no te preocupes. Aquí tenemos las 6 casas justamente, en las cuales están en estudio. Una de estas, que es la casa Gensi, que está a mano derecha, lamentablemente en el intertanto del estudio fue demolida, así que estamos trabajando un poco con lo que encontramos, ¿verdad? Y como conclusión, podemos decir que esta investigación en curso tiene una posición epistémica propuesta justamente por Gómez Villar, desde la cual el patrimonio es examinado como asunto académico, más allá de las parcelas disciplinarias o taxonomías temáticas en curso, con la convicción que es una forma de conocimiento. Y el fin último de esta sistematización es la producción justamente de un libro que nos permita preservar la memoria colectiva de estos elementos patrimoniales característicos de la ciudad de Temuco, reconociendo la labor de preservación que ha tenido la institución y dando fuerza a los espacios de esperanza y costumbre de sus primeros habitantes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de dar paso al último expositor del día de hoy, quería decirles que, bueno, parte de la intención de la red es que se puedan formar uniones, contactos, trabajos en equipo, que veo que varios trabajos tienen muchos puntos en común, que tengan personas para consultarles o enriquecer sus trabajos, así que los invito a dejar en el chat sus contactos, sus LinkedIn, sus mails, porque bueno, si alguien tiene interés en contactarlos, alguien que escuche esto en YouTube, o alguien que esté presente en este momento, así que los invitamos a que dejen esa información. Y ahora sí vamos a darle paso a Fernando, o Alberto, Listo. al equipo de Fernando y Alberto. Sí, para... ya quedó. Listo. Ok, nada más para confirmar que se esté viendo la presentación. Ahí se está viendo. Excelente, vean, este es otro proyecto que nosotros estamos trabajando también en Puerto Vallarta, pero ahora estamos enfocados en otra parte del territorio. El título que nosotros traemos es sobre el periurbano de las ciudades turísticas y la construcción social de estas centralidades, ¿no? Parte, digamos, del arranque es tener algunas palabras claves que nos dieron ruta al proyecto, que también está
en un proceso de investigación, que son centralidad, lo urbano y lo rural, la participación ciudadana y las prácticas sociales. Entonces, nosotros voy a hacer nada más una cita rápido. El proceso de la preurbanización en Iberoamérica tiene características propias, diferentes a la mayoría de los países de Europa. El proceso está fuertemente marcado por la heterogeneidad de los agentes sociales y los procesos espaciales, con una alta movilidad e incidencia en el juego de fuerzas que construyen el territorio. El territorio dentro de las ciudades turísticas, en sus bordes, es difuso, es heterogéneo y no genera, digamos, esas traslaciones o los de plusvalías que nosotros vemos dentro de los frentes, ¿no? O sea, nosotros vemos estas imágenes de playa que son súper atractivas, pero en los bordes se viven otro tipo de realidades. Parte, digamos, de nuestro análisis es identificar esas nuevas formas de entender la ruralidad, donde encontramos todavía producción agrícola, vemos todavía en algunos animales de traspatio para autoconsumo, como gallinas, patos, ¿sí? Y la ruralidad en los territorios turísticos también viene acompañada de esos nuevos migrantes, que son migrantes que llegan de comunidades indígenas del país para trabajar en las actividades o los servicios turísticos. Entonces, esto enriquece las prácticas culturales en los límites de la ciudad, ¿sí? Mientras la ciudad frontal está globalizada, la ciudad que está en los límites tiene otra historia. Parte, digamos, del trabajo ha sido identificar cuáles son las colonias que cuentan con esas características, cómo ha sido su conformación, un rastreo histórico, porque muchas de ellas son colonias muy jóvenes y que están en proceso también de urbanización. Y generamos nosotros un modelo, que es un modelo para poder estandarizar los datos, que es un modelo hexagonal, donde vamos partiendo el territorio y sobre esto vamos organizando nuestros controles ya en sistemas de información geográfica. Entonces, es un poquito nuestro proceso metodológico, partiendo, digamos, de que tenemos ciertos actores dentro del lugar y que la ciudad turística se debe entender como ciudad, como destino y como lugar, ¿sí? Que son distintos, digamos, como escala. Para los métodos y herramientas y algunos de los instrumentos que hemos utilizado para este proyecto ha sido a través de mecanismos de co-creación. O sea, si bien hay, digamos, algunas teorías y algunos modelos que incluso la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano de México, la SEDATU, establece para que nosotros identifiquemos este modelo de SPRAU, nosotros incorporamos algunos mecanismos de co-creación para identificar estas nuevas territorialidades, donde metemos al ciudadano como uno de los principales actores para que reconozca su territorio. Aquí son algunas de las categorías, van a ver en la presentación. La primera capa es de elementos naturales que tenemos en el territorio. La segunda capa es la vía o la estructura vial que se tiene en la ciudad. La segunda es la densidad de colonias, que las colonias que están en la periferia o que son parte del periurbano son las que presentan mayor densidad al día de hoy. Y la zona de bordo, ¿no? Que es nuestra zona completa de estudio. Generamos un esquema de modelo policentral, donde vamos identificando distintas fuerzas y también categorías de ellas. Y aquí, bueno, nada más algo rápido, que son dos que les vamos a mostrar de cómo estamos procesando la información. La centralidad de Ixtapa, que la central de Ixtapa perteneció en algún momento a una hacienda que estaba aliada con la Montgomery Fruit Company, que tenía base en la zona sur de Estados Unidos, cercano a donde está ahora, bueno, la zona de Mississippi, donde se producía mango, plátano, cacao, y se exportaba a Estados Unidos y de ahí a Europa. Con la Revolución Mexicana se desmonta todo. Y aquí, bueno, algunas fichas de campo que nosotros tenemos y relevamientos fotográficos donde estamos monitoreando distintas escalas, ¿no? El color de las fachadas, cómo hacen las prácticas sociales, festividades, y los vamos haciendo como un ranking, ¿no? En dimensiones. Y generamos unas infografías para hacer el registro, eso que para nosotros es importantísimo, sobre todo para la comunidad, para que ellos puedan reconocer. Esta es otra centralidad. Y como comentarios, solo para cierre, creemos que es, a pesar de que el desarrollo urbano dentro de la ciudad es algo que ya está dentro de la política municipal, hay que, desde las academias, tenemos que generar puentes de información con las comunidades, ¿sí?
Bueno, muy bien, llegamos justitos con el tiempo. Acá el equipo que está conmigo coordinando, me está ayudando, Adrián y Marina, me dicen que las preguntas ya fueron en el chat y veo que ya están pasando ahí todos sus contactos. Así que bueno, como estamos bastante cortos de tiempo, queremos agradecerles en nombre de toda la Universidad de Palermo por haber participado de este espacio. Esperemos que haya sido enriquecedor para ustedes. La verdad es que los trabajos fueron muy variados, muy interesantes, y la verdad que también súper bien resumidos para tan poquito tiempo que tenemos. Así que bueno, espero que sigan en contacto, que puedan formar alguna red de trabajo como ya ha sucedido en otras ediciones y complementar sus trabajos. Y bueno, acá con Adrián y Marina los invitamos a que participen de la siguiente comisión del día de hoy como oyentes. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a la Universidad de Palermo, gracias a todos mis colegas, a los ponentes. Ha estado muy interesante toda la información, y eso que hemos sido breves en el tiempo, pero en realidad esto nos ayuda bastante a conocer un poco más de lo que vivimos en cada lugar, en cada región de Latinoamérica, y comprender más cómo es el centro histórico, la arquitectura, la vida, el diseño, la diversidad y la sociedad. Desde Lima, Perú, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Edgar. Bueno, felicitaciones a todos y nos vemos en la siguiente comisión del día de hoy. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao. Saludos.